Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y la verdadera grandeza delante de Dios. En el camino con Jesús, los discípulos aprendieron muchas verdades profundas, pero una de las más difíciles fue comprender qué significa realmente ser grande en el reino de los cielos. Mientras Jesús hablaba de la cruz, de la entrega y del sufrimiento, ellos discutían entre sí sobre quién sería el mayor. No es una discusión ajena a nosotros, porque el corazón humano sigue midiendo la grandeza en términos de posición, de reconocimiento y de poder. Jesús, con paciencia y autoridad, corrige esta forma de pensar. No responde con teorías ni con reproches severos, sino con un gesto lleno de significado. Coloca a un niño en medio de ellos y con ello enseña que el reino de Dios no funciona según los criterios del mundo. En el reino de los cielos, la verdadera grandeza no se alcanza subiendo, sino descendiendo, no imponiéndose, sino humillándose, no buscando ser servido, sino aprendiendo a servir. Hablemos sobre cómo los discípulos preguntaron a Jesús sobre cómo ser grandes en el reino de los cielos. En dos ocasiones anteriores, Jesús les había enseñado algo muy distinto. Les había enseñado que Él vino para sufrir y para morir en la cruz por los suyos. Mateo 16:21. Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús les enseñó que la cruz es una vida de sufrimiento abnegado por Él. La cruz que ellos debían llevar, los discípulos, era una vida de sufrimiento, de sacrificio, de abnegación, no solo por Él, sino también por la verdad del Evangelio. La cruz debía ser llevada por todos los que querían ser sus discípulos. Esta forma de entender la vida cristiana, una vida de abnegación y de sacrificio, debía ser entendida y asumida por todos los que querían ser sus discípulos. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero después de estas palabras, los discípulos no entendieron, fallaron y discutieron sobre quién de ellos era el mayor en el reino de los cielos. El texto deja claro que aquella conversación fue posterior al mensaje de la cruz. Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En aquel tiempo, después de lo que Jesús había hecho, de lo que había dicho, de lo que había hablado. Así que mientras Jesús hablaba de un camino de vida, de humillación y de muerte, ejemplificado por Él, pero que era el camino que Él pedía de los suyos y que asemejaba o comparaba con cargar una cruz, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí. Mientras Jesús le hablaba de este camino de vida, abnegado, sacrificado, ellos pensaban en transitar la senda de la búsqueda de la exaltación personal. Mientras Jesús les hablaba de humilde sacrificio, ellos buscaban un camino de exaltación, de gloria personal. Lucas 9:46.
Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Estaban pensando en posiciones, en jerarquía, en gloria terrena, en liderazgo. Estaban pensando en lo contrario de lo que Jesús les había dicho. Por eso cuando Jesús les pregunta sobre lo que ocupa sus mentes, ellos quedan en silencio. Se avergüenzan. Y esto muestra que reconocían que la discusión que mantenían entre ellos era carnal. Marcos 9:33 al 34. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Callaban. Callaban porque estaban avergonzados, porque reconocían que lo que habían discutido era algo puramente carnal. El deseo de ser el mayor o el primero es una manifestación sutil del orgullo y de la ambición religiosa, que puede darse incluso entre creyentes sinceros. Los hombres piensan en la grandeza como una categoría de mérito humano, alcanzado por hacer obras religiosas o morales que hace a unas personas superiores a otras. Lucas 20:46. Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Todo esto eran demostraciones de búsqueda de un lugar, de una posición jerárquica, de importancia, de una categoría superior a la de otros. Los escribas lo hacían. Y Jesús le dice a sus discípulos que ellos se están comportando como los escribas y que tienen que guardarse de la actitud y del comportamiento de los escribas. Así pues, Jesús tiene que dar una respuesta a los suyos sobre aquello sobre lo que discuten, sobre aquello que está llenando sus corazones en este momento. Cómo ser grandes, cómo ser importantes. Y Jesús les responde buscando un modelo de lo que Él quiere, de lo que Él desea para ellos. Jesús responde que un niño es el modelo de la gracia, que lleva al hombre a negarse a sí mismo con humildad, negando toda confianza en el mérito humano propio. Mateo 16:24 y 18:4. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aquí tenemos dos textos de Jesús, uno en Mateo 16 y otro en Mateo 18, separados por un breve lapso de tiempo. En el primero de los textos Jesús muestra cuál es el camino de discipulado que Él quiere, que Él desea de los suyos. Llevar la cruz. Llevar la cruz, negándose
a uno mismo. Y acto seguido dirá, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ellos buscan grandeza subiendo el nivel de reconocimiento ante el Señor, ante unos y otros. Ellos buscan ser más que otros, más importantes que otros, tener más categoría, más jerarquía, más mando, más reconocimiento, más respeto, todas esas cosas que van unidas a la gloria humana. Y Jesús les dice que es grande delante de Dios aquel que se hace como un niño, que es como un niño. La respuesta de Jesús es totalmente contraria a lo que ellos podían esperar en su percepción carnal de las cosas. La respuesta de Jesús sobre cómo se es grande ante los ojos de Dios es una respuesta que les deja posiblemente, como ya hemos visto, sin palabras. Con esta respuesta Jesús les enseña 3 verdades contundentes sobre el concepto espiritual de grandeza. La primera, nadie es grande ante Dios si no experimenta antes una verdadera conversión que pone el cuentakilómetros espiritual a cero en cuanto a toda pretensión de mérito propio. Esto es lo que significa ser como un niño. Lucas 9:47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Mateo 18, 2 al 3. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ellos son adultos que buscan gloria, pero tienen que volverse niños. Niños mansos y humildes. Tienen que dejar el pensamiento que tienen y no tener ninguno. Esto es lo que decíamos de poner el cuentakilómetros espiritual a cero. No tener ninguno, como un niño que empieza la vida, que todo es nuevo, todo tiene que ser aprendido, todo tiene que ser conocido. Y así ellos deben empezar a entender lo que significa ser grandes ante Dios, ser como niños. Nadie es grande si no experimenta una verdadera conversión, si alguien no nace de nuevo. Tiene la salvación y es grande ante Dios, por tanto, quien empieza su vida en Cristo volviendo a la niñez moral y espiritual para aprender y experimentar todas las cosas de nuevo. Mateo 18, 2 al 4. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Volver a la niñez en todos los sentidos, no solo en dejar atrás cualquier conocimiento previo, humano, mundano, sino también en todo lo que tiene que ver con la moral, con la espiritual, lo ético.
Un creyente es una persona que cuando está en Cristo, cuando empieza su vida en Cristo, todo tiene que ser reescrito. No vale aprovechar cosas viejas. El cristiano no es alguien que pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, pone vino nuevo en odre viejo, tampoco es eso. Un cristiano es alguien que se desviste del viejo hombre, se desnuda del viejo hombre y se reviste de Cristo. Comienza una nueva vida, una nueva andadura. Por tanto, es grande quien, cuando llega a Cristo, deja atrás lo viejo y comienza una vida nueva. Esta persona que empieza de cero en Cristo, en todos los aspectos, esta persona es vista por Dios como grande. Esta persona que entra en esta actitud y conducta de humildad, de mansedumbre, en todos los aspectos, es vista por Dios como grande. Solo los que nacen de nuevo por el Espíritu Santo son nuevas criaturas. Son como niños y pueden servir a Dios con docilidad y a los demás, a los hermanos, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Solo los que nacen de nuevo pueden servir en los términos que Dios quiere y espera de los suyos. Solo los que nacen de nuevo tienen la grandeza de ser los primeros en el reino de los cielos. Marcos 9:35 al 36. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Se es primero en el reino de los cielos, siendo el último. Se es el primero sirviendo a todos. Lo contrario de lo que enseña la vanagloria humana, de lo que busca el hombre en sus deseos y concupiscencias pecaminosas. Por tanto, ¿quién es grande en el reino de los cielos? El que es como un niño, el que se vuelve, por la gracia de Dios, como un niño. Y Cristo se identifica con los niños. Con esto se identifica Cristo. Y con los que son espiritualmente como ellos, obviamente. Se debe buscar y apreciar la grandeza de los que sirven con la humildad de un niño. Mateo 18:5. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Marcos 9:37. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Además de estar hablando, evidentemente, de los niños físicos, de los hijos de los creyentes, de los hijos del pacto, de los que están bajo las promesas de Dios, Cristo está usando a los niños y a la niñez como símbolo de la obra del Espíritu Santo en el corazón de los nacidos de nuevo, de los regenerados. Y está diciendo que los que han nacido de nuevo, aquellos que han llegado a Él desde una naturaleza vieja y antigua, y que esa naturaleza ha muerto en la cruz,
y han nacido a una nueva vida en Él, estos son como niños. Son como niños espiritualmente. Por tanto, despreciar o escandalizar o hacer tropezar a quien se comporta como un niño, con humildad, con servicio, con mansedumbre, a una persona que no eleva la voz, sino que habla con ternura, con educación, es gravísimo ante Dios. No podemos hacer tropezar ni a los niños físicos ni a los que son como niños, espiritualmente hablando. Mateo 18:6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, dice Jesús. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Jesús está advirtiendo de que ser como niños es lo que nos hace ser grandes ante los ojos de Dios, pero también nos coloca en una posición de vulnerabilidad frente a los hombres, a aquellos que buscan la grandeza humana. Porque los que buscan la grandeza humana suelen ascender, escalar por encima de otros. Y suelen tener, pues, deleite en escalar sobre los humildes, sobre los mansos, sobre los que no destacan con sus palabras, con los que no alardean de sí, sino que sirven mansamente, humildemente. Los vanagloriosos gustan de escalar sobre los mansos y humildes. Y Jesús advierte de que eso es muy grave ante Él. Al mismo tiempo que está diciendo a los suyos que tienen que ser como niños y que se exponen por ello a ser pisados, pisoteados por otros en esa condición de niños, está advirtiendo a quienes pisotean, a quienes les gusta pisotear a los mansos y humildes, de que no lo hagan. Por un lado, Cristo está diciendo que tenemos que ser como niños, está aconsejando que seamos como niños, que es el camino a la grandeza, pero advierte a unos y otros de las consecuencias de esto. A los que se hacen como niños les advierte que esto les coloca en una posición de vulnerabilidad frente a los orgullosos y soberbios y que pueden ser pisoteados o pueden ellos, los otros, intentar pisotearlos, pero también les recuerda a esos que pisotean que no lo hagan porque Dios lo tomará en cuenta. Jesús usa la imagen de una pesada piedra de molino atada al cuello de una persona antes de ser arrojado al agua para mostrar cuánto valora a los pequeños o humildes en la fe, a aquellos que son grandes ante sus ojos, aunque no lo sean ante los ojos de los demás. Mateo 18:6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Por tanto, Jesús advierte. Al mismo tiempo que llama a ser como niños, advierte. Jesús advierte a los que se hacen como niños de que pueden ser objeto de pisoteo, de menosprecio por parte de los orgullosos y soberbios que buscan la gloria humana, pero también advierte a estos de que no se les ocurra pisotear, humillar, despreciar a los niños, a los grandes, según Él, según el Señor, que no se les ocurra hacerlo, porque el Señor lo ve todo, lo contempla todo, y en ningún modo dará por inocente al culpable.
Por tanto, la grandeza espiritual ante el Señor, ante Dios, se demuestra no en cómo tratamos a las personas que nos parecen importantes, sino en cómo tratamos a los que son realmente importantes ante los ojos de Dios. A los que son realmente importantes ante los ojos de Dios porque son mansos, porque son humildes, porque sirven al Señor, porque sirven a los demás. Y el Señor quiere que tratemos a esas personas de la manera correcta. Lucas 9:48. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. En definitiva, Cristo nos llama a ser grandes a través de la humillación, de la humildad, de la mansedumbre, del servicio, y llama al resto de personas que no han escogido ese camino aún a respetar y honrar a esas personas, a anhelar que ese sea el modelo también para ellos. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la verdadera grandeza delante de Dios. Y esto nos lleva a meditar, a buscar que lo que hemos visto tenga un valor para nosotros hoy que escuchamos esta palabra. Preguntémonos con sinceridad si valoramos más la gloria humana que dan los cargos o las prácticas religiosas que la humildad y el servicio constante, permanente ante Dios. Vivamos una fe marcada por la dependencia del Señor. Reconozcamos que todo lo que recibimos es por gracia, que la autosuficiencia debilita la fe y que la humildad la fortalece. Aprendamos a servir sin buscar protagonismo. En el reino de Dios servir no es un peldaño para subir, para escalar. Servir es el camino mismo de la verdadera grandeza. Servir a Dios, servir a otros por amor. Ese es el camino de la verdadera grandeza. Cuidemos con amor a los que son y se consideran pequeños y sirven al Señor. Cristo se identifica con esas personas, con los humildes. Él mismo se humilló primero. Seguirle a Jesús implica imitarle. Que Dios nos ayude a buscar la verdadera grandeza ante los ojos de Dios. La grandeza de ser como niños, la grandeza del servicio manso y humilde. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te suplico que nos ayudes a entender todas y cada una de estas cosas que hemos hablado. Que tu luz penetre en nuestros corazones y que deshaga toda tiniebla que pueda haber en ellos, toda oscuridad que quiera llevarnos a la búsqueda de la grandeza según los criterios humanos. La grandeza de los cargos, de los honores, de las famas terrenas. Líbranos, Señor,
de buscar ser grandes en la forma que la carne quiere. Y ayúdanos, Señor, a ser como niños, a ser mansos y humildes ante ti, a aprender siempre de ti, a necesitarte siempre a ti, oh Padre, a través de tu Hijo, a vivir vidas de servicio constante, permanente, por amor a ti y al cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a tener esa grandeza, la grandeza del servicio humilde y manso. Te suplico también, Señor, que nos ayudes en todo lo que tenemos por delante, en la salud, en todo aquello que tiene que ver con la familia, con la iglesia, en todo lo que tiene que ver con la vivencia de tu gracia en medio de aquellas personas en las que tú nos has puesto. Ayúdanos, Señor, a ser dignos de ser llamados hijos tuyos. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.